Siempre ha habido una gran guerra de consolas. Independientemente de la generación, siempre habrá consolas batiéndose por el primer lugar en ventas y en el gusto al público. Muchos pensamos que Nintendo es el mejor, otros que Microsoft con su Xbox y algunos que Sony con su PlayStation. ¿Y nunca te has preguntado cuáles son las consolas más vendidas de la historia? El día de hoy te traigo un nuevo top. Las 10 consolas más vendidas de la historia. Espero y el video sea de tu agrado, lo apoyes con un me gusta y si eres nuevo te suscribas. Eso me ayudaría muchísimo. ¡Comencemos! Número 10. Nintendo Entertainment System, popularmente se le llama NES. El NES llegó en un momento de la industria muy particular, conocido por muchos como la crisis de los 80, donde todos se copiaban entre sí, faltaban ideas y en donde se decía que los juegos fueron una buena moda pasajera sin más. Nintendo rediseñó su consola dándole un aspecto más maduro y orientando los juegos de una manera más inclusiva para distintas audiencias, ya no solo para niños. Tenía la potencia gráfica y nos presentaba por fin una forma distinta de controlar los videojuegos. El pad, un éxito rotundo que llegó a ubicar cerca de 62 millones de consolas, algo impensable para aquellos tiempos. El resto de la historia es conocida: Mario Bros, Zelda, Metroid, Castlevania, Dragon Quest, Final Fantasy, Mega Man y tantos otros éxitos, es decir, las bases de lo que conocemos como videojuegos el día de hoy, además de aportar iconos culturales que se atraviesan en distintas generaciones. El legado de la NES es realmente invaluable. Número 9. Game Boy Advance. Nintendo terminó por descantar en las pantallas a color con Game Boy Advance, sucesora de la Game Boy Color, cuyo display ofrecía colores de una forma bastante limitada. Esa no era su única bondad, contaba con un procesador de 32 bits bastante potente que, pese a no poder procesar con holgura modelos poligonales, hacía maravillas con los sprites de los juegos de Game Boy Advance. Eran realmente hermosos de ver. Gracias a esta potencia, vislumbramos también los primeros juegos trasladados directamente del Super Nintendo, o sea, Super NES, como la fantástica colección de Super Mario Advance o rarezas como Doom. Game Boy Advance era sin dudas una consola especial para nostálgicos, que tuvo reediciones interesantes como Game Boy Advance SP o la Micro, que supo llegar a los 81.5 millones de consolas vendidas combinando todas sus ediciones. 81 millones, son demasiados. Número 8. PlayStation Portable, o también llamado PSP. Llevar una PlayStation 2 en el bolsillo era el sueño imposible de todo gamer, hasta que un buen día, allá por los inicios del 2005, Sony lanzó el PlayStation Portable, su primera incursión en el mundo de las consolas portátiles, siempre dominado por Nintendo. Esto no cambió, desde luego, puesto que la consola de Sony no pudo hacer mella al reinado indiscutido de Nintendo. Tal vez el punto fundamental tenga que ver con el hecho de que Sony nunca le dio el cariño necesario y sus mejores juegos llegaban tarde o temprano para PlayStation 2. Esto es algo que Sony siempre ha hecho, le da prioridad a sus consolas de mesa y a sus portátiles las olvida. Sin embargo, logró mover 82 millones de consolas en todo el mundo y fue pionera en esto, en brindar una experiencia de consola de sobremesa a donde quiera que vayas. Personalmente a mí me encantó mucho, siendo que podías emular juegos de PlayStation 1 y ya al futuro se pueden emular hasta juegos de GBA. Los poseedores de un PSP es como si llevaras una pequeña colección de videojuegos en tu bolsillo. Número 8. Número 7. PlayStation 3. El exceso de confianza puede tener sus consecuencias, ¿no? Pero ¿quién no estaría confiado después del rotundo reinado de la PlayStation 2? Así y todo, la soberbia de Sony estaba en todos lados. Un año más tarde que su competidora, un exceso precio, una arquitectura de sistema potente pero asequible solo para los estudios de la propia Sony, son algunos de los factores que dieron forma a unos años iniciales de la consola bastante ásperos, los cuales dieron mucho trabajo por remontar.
Pese a todo lo malo, los últimos años de la consola fueron los mejores, y el saldo a favor en cuanto a juegos en retrospectiva es altamente positivo. Franquicias nuevas como Uncharted, Little Big Planet, Infamous, o juegos exclusivos como Heavy Rain, The Last of Us, Journey o el infaltable Metal Gear Solid 4, entre otros. Sin dominar el mercado, PlayStation 3 llegó a colocar 82.3 millones de consolas, pero más importante, todavía supo conseguir la reputación de ser ganadora e inigualable de nuevas ideas en cuanto a juegos. Número 6. Xbox 360. Quien pega primero pega más fuerte, suele decirse, y esa fue la acción que tomó Microsoft tras haber mojado la punta del pie en el agua del mercado de las consolas de sobremesa con su primera Xbox, que con mucho esfuerzo pudo tener un poco de brillo en un terreno dominado por la PlayStation 2. Tomando en cuenta el excelente servicio online de Xbox Live como parte central de su estrategia, Xbox 360 fue la primera consola en implementar una nueva generación al mercado, ofreciendo un muy buen modo online, cosa que le puso un poco de dominio en cuanto a su predecesora en los inicios, así sea por un número muy marginal, la verdad, viniendo en base de la consola antecesora que ya tenía cosas online. Esta los mejoró metiendo menús online, juegos online y juegos súper buenos como Gears of War, Forza Motorsports o juegos como Halo, que eran muy jugados online. Xbox 360 terminó de definir las bases del juego online en las consolas, congregando millones de jugadores día a día con un performance impecable. Esto junto a otros motivos que hicieron que, combinados sus distintas presentaciones, Microsoft alcanzara los 84 millones de consolas vendidas. Número 5. Wii. Mientras que Sony y Microsoft se tiraban de piedras viendo quién tenía la mayor cantidad de caballos de fuerza, Nintendo recalculaba su dirección. Mantuvieron un hardware similar a la consola anterior para abaratar costos, claro, pero el cambio radical vino por otro lado, la forma de jugar. Wii encaró los controles por movimiento como ningún otro sistema a la fecha, haciendo que los juegos se vuelvan accesibles incluso a aquellos ajenos a este mundillo. El éxito fue rotundo, todos querían tener una Wii, chicos, grandes, medianos, viejos, jóvenes, todo el mundo en igualdad de condiciones para disfrutar partidas de la genial Wii Sports. La estrategia funcionó a la perfección. Wii fue absolutamente redituable, alcanzando 100.1 millones de consolas vendidas. Si bien es cierto que durante sus últimos años de vida el catálogo se llenó de porquería, es innegable que posee juegos inolvidables, pero sin dudas su mayor legado y su logro fue llevar el amor al videojuego a lugares que Sony y Microsoft ni se atrevían a mirar. Número 4. PlayStation. El trágico desenlace de la relación entre Nintendo y Sony mientras trabajaban en una nueva consola, que terminó siendo la apestosa Philips CD, fue de alguna manera una de las mejores cosas que le pudieron pasar al mundo de los videojuegos. Porque Sony, con la sangre en el ojo, luego de la supuesta traición, se decidió a no retirarse del mercado y juntar sus mejores ingenieros lanzando PlayStation. Si NES salvó a la industria del hundimiento, fue la primera consola de Sony la que puso los videojuegos nuevamente en el foco central y popular, al punto en que tal todavía siguen siendo las mejores plataformas y consolas predilectas con las que se juega y también se desarrolla. El formato de almacenamiento elegido, la potencia gráfica, el modelo de la publicación y el precio, además de un diverso catálogo, son algunos de los tantos aciertos que, aún sin tener experiencia previa en el campo, lograron establecer a PlayStation como líder absoluto, llegando a la marca de 102 millones de consolas vendidas. Número 3. Game Boy. A diferencia del Nintendo DS, Game Boy se unió al club de los campeones con una NES completamente establecida, habiendo dado lo mejor de sí, batiendo todo tipo de récords, y con una Nintendo que se preparaba para el lanzamiento de una de las mejores consolas de la historia, Super Nintendo. Este sería el primer caso en el que Nintendo demuestra que lo técnico no lo es todo, los juegos también importan, y mucho. Con una competencia mundial de hardware más vistoso y pantallas de color como las de Atari, Lynx o el Sega Game Gear, Game Boy supo cautivarnos a todos con su discreto visor monócromo, sus 4 pilas de larga duración y muchos juegos. El éxito de tal fue de 118 millones de unidades vendidas, lo colocan como la tercera más vendida de la historia. Número 2.
Nintendo DS. La idea de que las consolas portátiles fueron siempre la salvación de Nintendo surgió precisamente allá a finales de 2004, cuando Nintendo DS fue presentada en sociedad. Realmente era una bomba que, a pesar de no contar con potencia desde el punto de vista técnico, era con los juegos donde se encontraba su brillo propio, en gran medida por la pantalla táctil como protagonista y por siguiente la novedosa forma de interactuar con ellos. Entre sus distintas versiones, Nintendo logró colocar 154 millones de consolas vendidas alrededor del mundo, un número lo suficientemente resonante como para olvidar la floja performance de la consola de sobremesa contemporánea, la Nintendo GameCube. ¡Número 1! PlayStation 2. Con su primera consola, Sony logró establecer una base enorme de jugadores fieles que mostrarían sus colores con la consola de próxima generación. Obviamente PlayStation 2, y si la primera sirvió para captar una parte importante del público a través de su potencia gráfica y su propuesta diversa, la segunda fue la que terminó de establecer la marca PlayStation como sinónimo de videojuego, siendo que la consola más exitosa de los tiempos, con 155 millones de consolas colocadas en el mundo, sencillamente bestial, hogar de grandes juegos y franquicias exclusivas, además de contar con el favor de exclusivas temporales como toda la saga de Grand Theft Auto. PlayStation 2 probablemente cuente con un lugar privilegiado en el corazón de todos los jugadores. ¿Qué te pareció este top? Muy interesante, ¿no? Todos hemos jugado muchas de esas consolas, pero nunca nos imaginamos el número de ellas que se habían vendido en todo el mundo. Espero y este top haya sido de tu agrado, lo apoyes con un me gusta y lo compartas con tus amigos gamers. También puedes dejarme un comentario aquí abajo. Yo he sido Rizer y hasta luego, amigas y amigos. Bye.